Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. No sabe lo que lamento tener que estar aquí solicitando su comparecencia respecto a un tema que hasta ahora, sinceramente se lo digo, yo creía que avanzaba a velocidad de crucero. Una llega a este Parlamento en la confianza de que el Gobierno sabe lo que hace, que el Gobierno tiene al menos una hoja de ruta establecida, con la que los grupos podemos o no estar de acuerdo, pero caminando hacia unos objetivos. Insisto, una hoja de ruta en coordinación con todas las áreas de gobierno y siempre asesorándose de los y las mejores especialistas en cada materia. En estos 3 años ha habido desencuentros, ha habido decepciones. Ya en diciembre usted misma nos deleitaba aquí con aquella gran frase que, entre comillas, es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no solo la canaria, sino en el mundo, refiriéndose al cambio climático. A partir de aquí una piensa que ni se ha hecho nada de aquí para atrás, ni se va a hacer nada en adelante, ni se cree en esto, ni jamás se creyó. En definitiva, una puede pensar que el Gobierno de Canarias nos ha estado tomando el pelo. Creo no caracterizarme por alimentar polémicas en este Parlamento. Intento siempre preparar mis intervenciones o las encomiendas que me ha hecho mi grupo con el máximo rigor, y esta no es una excepción, pero le confieso que me ha costado contar hasta 10 y no sacar el dedo acusador para gritar desde aquí lo mal que lo está haciendo el Gobierno, y créame que otras lo han hecho con muchos menos argumentos y no han desaprovechado la oportunidad de desgastar a un Gobierno. He oído al presidente del Gobierno de Canarias, refiriéndose a la bonificación del 75%, decir que el tema era desesperante, frustrante y cabreante. Curiosamente es exactamente lo mismo que siento yo sobre la inacción del Gobierno de Canarias en materia de medio ambiente y sobre las medidas de mitigación y adaptación sobre el cambio climático. He tenido que descargarme un informe sobre el tan cacareado en este Parlamento Observatorio del Cambio Climático en Canarias, en el periódico digital eldiario.es, porque al parecer el Gobierno era incapaz de facilitárselo a sus señorías, a pesar de estar registrado en su consejería al menos desde enero de este año. Un informe que como mínimo debe sacarnos los colores. Y yo no voy a entrar en valoraciones subjetivas, sino en hechos, o casi mejor diría que en omisiones, con respecto a lo que me atrevería a definir como un derecho universal, y es el poder vivir en una tierra donde se impulsen políticas climáticas y medioambientales. Pero lo que sucede en Canarias es justo lo que no se debe hacer. Aquí se crea en julio del 2015, con urgencia, un Observatorio Canario del Cambio Climático. Incluso se impulsa el mismo por medio de una PNL presentada por el señor David de la Hoz, que se aprueba por menos 5 votos. El resto de grupos estábamos a favor. Se aprueba el 25 de noviembre del 2015. ¿Dónde está el Observatorio Canario del Cambio Climático? No está. ¿Dónde está la sede del Observatorio Canario del Cambio Climático? No tiene. ¿A qué mesa podemos dirigirnos en el Observatorio Canario del Cambio Climático? No hay. Entre comillas, es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no solo la canaria, sino en el mundo. Lo que se pretendió, creía yo, con la creación de este Observatorio Canario del Cambio Climático era redactar una propuesta de estrategia actualizada sobre el cambio climático en Canarias, definiendo fases cronológicas, acciones, líneas transversales en materia de adaptación y mitigación. Se pretendía tratar en comisiones el estudio del clima, el medio marino, la calidad del aire, energía y transporte, coordinación interadministrativa, educación, divulgación y cualquier otra comisión que se propusiera por parte de los miembros del Pleno. Señorías, ¿sabes cuántas se han celebrado? 0. El fenómeno del cambio climático y su impacto en el planeta representa probablemente la mayor amenaza para el ser humano en este siglo. Los efectos del calentamiento global sobre la salud humana, la economía mundial y los sectores productivos, los fenómenos migratorios, la biodiversidad, los espacios terrestres y marinos y el incremento de desastres naturales favorecidos por el calentamiento vienen siendo anunciados con alerta por la comunidad científica internacional desde hace décadas. Pero la respuesta de las administraciones competentes y las grandes corporaciones privadas son del todo insuficientes para abordar esta emergencia
social. Canarias hoy día es un ejemplo perfecto de esta conclusión, por desarrollar una política antagónica a lo que se debería seguir para abordar esta materia. ¿Sabe lo que promueve Canarias? El inmovilismo. Primero, no reconoce la amenaza, son ustedes negacionistas. Y segundo, refleja el desinterés para trabajar de manera independiente y coordinada para hacer frente a las vulnerabilidades de nuestro archipiélago. Hoy por hoy Canarias está completamente desprotegida a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno de Canarias. Canarias debe velar por los intereses de su población. Ante este informe que debería hacer saltar las alertas del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias se saca de la manga una ley del cambio climático de 7 folios. La ley del cambio climático en Cataluña tarda 3 años, en Canarias 2 minutos. Y se me acaba el tiempo, pero me reservo para el segundo turno una serie de preguntas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Ya esta mañana lo decía el presidente del Gobierno de Canarias, que el cambio pasa por todos nosotros. Pero yo le digo que el cambio pasa por unos más que por otros. Y aprovecho, antes de que me responda, señora consejera, para preguntarle también por otro observatorio que ya apuntó el portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, y es el Observatorio Ambiental de Granadilla, porque casualmente el coordinador de ese observatorio también ha emitido informe y al parecer tampoco está muy conforme con las acciones que desarrolla la consejería que usted preside. Si el argumento del Gobierno va a ser que el señor Ezequiel Navío hace el informe desde una herida, explíqueme desde dónde hace el informe Antonio Machado, coordinador del Observatorio Ambiental de Granadilla. Y un último apunte que corrobora aún más el inmovilismo de este Gobierno. ¿Sabía usted que la disposición adicional 116ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establece reglas especiales para superávit presupuestarios como el que tiene el Gobierno de Canarias? ¿Sabe que ese superávit puede destinarse con limitaciones en inversiones financieramente sostenibles como inversiones con efectos positivos para el cambio climático, inversiones que contribuyan a la eficiencia energética, entre otras? ¿Ustedes han celebrado consejos de gobierno para aprovechar este superávit? Pues ya se los soplo yo, a ver si así en el próximo consejo de gobierno pues se redimen de los pecados. Sobre el comité científico tengo una serie de dudas. Esta mañana en una respuesta del presidente del gobierno decían que eran 50 expertos y a las 2 respuestas siguientes ya eran 70. Y usted dice que son 102, quisiera que me lo aclarase, para ver si yo tengo una confusión de 2 comités diferentes. A estas cosas me refiero cuando pido rigor. ¿Cuántos expertos son? ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen? ¿El comité científico es el comité de expertos? ¿Dónde está regulado el funcionamiento de este comité? ¿Quién ha elegido a estos expertos? ¿Cuál ha sido el criterio de selección de estos expertos? Un comité científico que se crea precisamente en diciembre, fecha del informe de Ezequiel Navío, pero esto seguro que es casualidad. Y ustedes dicen que es un comité conformado por personas altruistas y voluntarias. Yo pido, por favor, que un poquito de silencio. Señoría, ruego silencio. Gracias. Por favor. Gracias. Ustedes dicen, como decía, que es un comité conformado por personas altruistas y voluntarias. Yo no sé si estas características me dejan más tranquila. No sé, a mí sinceramente me causa un poco más de inquietud, porque yo no sé si dejar el cambio climático y las políticas ambientales de Canarias en un grupo de expertos que trabaja de manera voluntaria es del todo bueno. Hace 2 años yo misma hubiese dicho, ustedes sabrán, pero como veo que ustedes no saben, sinceramente no me quedo nada tranquila. Yo espero, y supongo que me quedaré esperando, que este comité no obedezca a una campaña de propaganda y maquillaje del Gobierno de Canarias en nombre de la ciencia. Quisiera saber también, ¿tenemos un inventario actualizado de gases de efecto invernadero de los 88 municipios para poder conocer las emisiones actuales y reducirlas en un periodo de tiempo que podamos establecernos? ¿Va a tener el inventario actualizado en septiembre? Esto lo digo para saber desde qué punto partimos y hacia qué punto vamos. Sobre el observatorio. El Observatorio del Cambio Climático se crea en julio del 2015, como ya dije. El primer pleno se celebra en julio del 2018, ayer. Yo no pido que vayamos a la velocidad de la luz, pero un poquito de agilidad y un poquito de efecto sí que solicito.
Canarias no solo debe velar por los intereses de su población, lo dije en mi otra intervención, sino que paralelamente debe ubicarse en un punto de referencia internacional en la lucha contra el cambio climático, porque por tratarse de un archipiélago de gran relevancia geoestratégica. Sobre el informe, ustedes conocen a Ezequiel Navío. Estuvo 2 años y medio colaborando con ustedes e impulsando el Observatorio Canario del Cambio Climático, colaborando altruistamente. Lo ponen ustedes, porque entiendo que ustedes confían en él. 2 años y medio después le hacen un contrato menor. Entonces, o el señor Navío es muy bueno o ustedes son muy torpes, porque después de, digámoslo así, un periodo de prueba de 2 años y medio, ustedes lo contratan. Algo les aportará, digo yo. Este comité de expertos, este comité científico, le insisto en que me aclare si estamos hablando del mismo órgano, ¿ha negado en algún caso el informe sobre el Observatorio del Canario del Cambio Climático de Ezequiel Navío? Y para concluir, señora consejera, de los 6 grupos parlamentarios, solo uno, el que apoya al Gobierno, el que le apoya, estaría bueno, ha hecho alusión a este informe y le ha dado crédito, lógicamente. Entonces, señora consejera, ¿ninguna de las señorías que estamos aquí la entendemos? ¿Solo comprende el Gobierno? Porque si fuese así, entonces ustedes también tienen un problema de comunicación grave. Y nosotros no estamos aquí para criticar, nosotros estamos aquí para fiscalizar, y es lo que pretendemos hacer. Supongo que les es incómodo, pero ya lo dijo el filósofo Clavijo, que a los plenos se viene llorado de casa.